En el año 1881, el fisiólogo alemán Paul Struberg dio una conferencia en la Universidad de Greifswald, en Alemania, que empezaba con las siguientes palabras. Si la enseñanza del cuadro clínico de la hemoglobinuria paroxística ha experimentado un enriquecimiento en los últimos años, nuestro conocimiento sobre su génesis sigue siendo imperfecto e incompleto. Este es el primer registro de una enfermedad que es muy descriptiva en sus síntomas, hemoglobinuria paroxística nocturna, es decir, hemoglobina en la orina con exacerbación durante la noche. Sin embargo, nadie conocía su causa, nadie sabía por qué los eritrocitos de algunas personas espontáneamente estallaban en sus propios vasos sanguíneos y por qué esto ocurría durante la noche. Tuvieron que pasar 50 años hasta que en 1931 el fisiólogo italiano Ettore Marchi-Fava junto con Ferdinando Migeli dieran una descripción completa de la enfermedad y desvelaran su origen. No es de sorprender que tuvieran que pasar tantos años para que se consiguiera dar una descripción a la enfermedad, porque lo que estos dos señores descubrieron fue que la enfermedad se debe a un defecto en el sistema de complemento, que es una parte del sistema inmune que está presente en la sangre y otros fluidos del cuerpo y que actúa para ayudar a la destrucción de los patógenos. Pero no es un defecto en el sistema de complemento como tal lo que causa la enfermedad, sino un defecto en las vías que lo regulan. Para entender esto, tenemos que revisar cómo funciona el sistema de complemento. El sistema de complemento básicamente es una batería de proteínas que se encuentran en la sangre y otros fluidos del cuerpo, que desencadena cascadas de reacciones que tienen como resultado envolver a un patógeno con moléculas que lo neutralizan, facilitan su destrucción por fagocitosis o en algunos casos estas sustancias directamente lo destruyen. Esto funciona en bacterias, donde el complemento se ensambla formando el MAC, el complejo de ataque a membrana. Básicamente son estructuras como poros por donde es expulsado todo el contenido de la célula bacteriana. El complemento se activa por 3 vías, pero estas dos en general solo ocurren en el contexto de una infección. En cambio, la vía alterna del complemento puede activarse, dicho de forma rápida, aleatoriamente en cualquier lugar y en cualquier momento. Esta es una estrategia que sirve para combatir infecciones cuando el tamaño de su población de patógenos todavía es pequeño y pueden pasar desapercibidos. Si una bacteria tiene la mala fortuna de pasar en un sitio donde el complemento se está activando aleatoriamente cerca de su membrana, se va a ensamblar el complejo de ataque a membrana y la bacteria quedará destruida. El problema que tiene esta estrategia es que también puede activarse sobre nuestras propias células. Son proteínas, de modo que no tienen manera de distinguir entre lo que es propio y lo que es extraño. Y por ello, el sistema inmune, en lugar de desarrollar mecanismos para regular la activación del complemento, porque eso nos quitaría la ventaja de la activación aleatoria, ha desarrollado mecanismos para detener su activación cuando ocurre en nuestras propias células. Existen varios mecanismos por los que se realiza esto, pero el que nos interesa en esta ocasión es el mediado por las moléculas DAF, que son las siglas de factor acelerador del decaimiento, y la molécula protectina. DAF es una molécula que está anclada a las membranas de nuestras células y que actúa destruyendo la C3 convertasa alterna, una molécula intermedia en la cascada de reacciones que acelera muchísimo la velocidad de ataque del complemento. Sin la C3 convertasa alterna, el ataque es fácilmente detenido por otros mecanismos reguladores y no progresa. Protectina también se encuentra en la superficie de nuestras células y lo que hace es asociarse al complejo C5B678, otra molécula intermedia en la cascada de reacciones, e impide que ésta se ensamble con C9, que es el último paso para formar el complejo de ataque a membrana. Y estas dos moléculas son las que están fallando en la hemoglobinuria paroxística nocturna. En esta enfermedad existe un defecto en el gen PIC-A del cromosoma X que codifica para la fosfatidil-inositol-glucano A, que es la molécula que forma la cola que ancla DAF y a protectina a la membrana de nuestras células. Sin esta cola, DAF y protectina simplemente no pueden expresarse en la membrana. Debido a esto, el complemento puede continuar su cascada de reacciones hasta ensamblar el complejo de ataque a membrana y destruir al eritrocito. En realidad, esto está ocurriendo en todas las células que tienen contacto con el complemento, no solamente con los eritrocitos, pero los eritrocitos en particular son más sensibles a este tipo de lisis porque no cuentan con otros mecanismos de protección que sí tienen las otras células. La destrucción de los eritrocitos ocasiona la liberación de hemoglobina a la sangre, que es filtrada por el glomérulo renal y acaba tiñendo la orina de rojo oscuro. Esto está sucediendo todo el tiempo, no solo durante la noche, pero la enfermedad se conoce como hemoglobinuria paroxística nocturna, porque durante la noche se concentra más la orina y en consecuencia la primera micción de la mañana se tiñe de un rojo más oscuro e intenso, haciendo parecer que la enfermedad se exacerba durante los periodos nocturnos. Pero no, en realidad está ocurriendo todo el tiempo. Ahora, tener tu hemoglobina regada por tus vasos sanguíneos y tu orina trae sus propias consecuencias para la salud. Algunas son más dramáticas que otras, pero no es la intención de este video centrarnos en los síntomas que presenta la hemoglobinuria paroxística nocturna, sino en las afectaciones que se dan en el sistema inmune debido a esto. Y es que la activación continua del sistema de complemento implica que las proteínas que lo forman se agotan. Son producidas constantemente por el hígado, eso sí, pero a una tasa de renovación limitada. Y cuando esa tasa es superada por el número de veces que se activa el complemento, sus proteínas empiezan a escasear. Esto trae consecuencias importantes para el sistema inmune porque se vuelve menos eficiente para responder a las infecciones. En particular, la deficiencia de complemento implica mayor susceptibilidad a bacterias encapsuladas como Neisseria o Streptococcus. Adicionalmente, la renovación aumentada de eritrocitos puede conducir a insuficiencia de la médula ósea roja y ello a menor producción de las células del sistema inmune. Y por último, la activación constante del complemento también deja algunos fragmentos de complemento, que son residuos de las reacciones en cascada, y algunos de ellos tienen efectos de quimiotaxis, es decir, que reclutan a otras células del sistema inmune y establecen inflamación. Este reclutamiento innecesario del sistema inmune no tiene significancia particular en la hemoglobinuria paroxística para el desarrollo de síntomas. Hay otras enfermedades donde esto es más grave, pero sí que podría ser una posible explicación de por qué las personas que padecen este síndrome parecen más propensas a sufrir otras afectaciones inmunes. Así, el estudio de la hemoglobinuria paroxística nocturna pone en relieve la importancia del estudio de la inmunología para comprender mejor los mecanismos con los que nuestro cuerpo se defiende de las infecciones.
y cómo a veces el fallo de esos mecanismos provoca enfermedad. Gracias.